procedemos a grabar el encuentro de hoy. Quedo comprometido, niños, he estado así como de trabajo hasta los ojos. Hoy me voy a trasnochar un poquitico poniendo al día la plataforma, compartiéndoles algunos documentos que son de su interés, cargando todos los videos, poniendo esa plataforma al día, hombre, que a veces nos toca un poquito duro. Si de pronto alguno ha tenido dificultad con el ensayo por temas de tiempo, por temas de que no recuerda bien cómo usar las normas APA, simplemente me dice. Ustedes todos tienen mi número de WhatsApp. Me escriben, puerta, 2 dígitos más, 3 dígitos más. Yo no tengo ningún inconveniente. Comentaba ahora con los primeros compañeritos que ingresaron que para mí más importante que evaluar un proceso de aprendizaje memorístico, para mí lo más importante es que quede una iniciativa, porque que quede una inquietud en cada uno de ustedes. Nosotros tenemos que romper el paradigma de la formación disciplinar. Hay un autor de los procesos de investigación formativa, un autor que se llama Gibbons, y él dice que nosotros como profesionales tenemos que formarnos en un universo de conocimiento, en un universo de conocimiento. Entonces, por eso, el profesional, sea cual sea, debe desarrollar unas habilidades comunicativas, saber escribir, saber redactar, saber argumentar. Debe desarrollar unas habilidades de liderazgo. Y recuerden, líder no es solo el que tiene funciones, el que tiene personas a cargo. Hay un libro muy bacano que todos deberíamos leer, es cortico y es muy sabroso. Se llama El líder que nunca tuvo cargo, porque todos deberíamos ser líderes. Todo profesional debe desarrollar habilidades directivas. Yo les decía a ustedes, la gran mayoría son emprendedores, están desarrollando empresa, están pensando en futuro en hacer empresa, pero yo sé que si a alguno de ustedes le sale una oferta muy jugosa en la gobernación, por ejemplo, de secretario de las TIC, un salario de 8, 9, 10, 11 millones de pesos, hombre, yo no lo voy a despreciar. Pero qué triste es que siendo yo un excelente ingeniero de sistemas, no tenga la habilidad para dirigir un equipo de trabajo. Entonces, este tipo de asignaturas que son transversales al proceso de formación, porque si ustedes lo observan, pues nada que ver con software, nada que ver con hardware, nada que ver con ingeniería electrónica, nada que ver con producción de medios, nada que ver, pero todo que ver con el desarrollo del ser como profesional, administración del personal. Y entonces, como ustedes lo observan, hemos venido trabajando varios momentos. El módulo propone algo muy técnico, que es como el abordaje de todo el proceso de vinculación laboral, que ahorita lo vamos a ver, los tipos de contrato y teniendo en cuenta el área de formación, el área de sistemas, pues el módulo define de manera muy clara, muy específica, el análisis, la profundización en lo que es el contrato de prestación de servicios informáticos, porque es muy particular. Hoy en día, con todo ese tema del desarrollo tecnológico, hay una cantidad de variables. Por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual. Es muy importante saber usted qué es lo que vende. Eso se llama la gestión del conocimiento y la innovación, que es un intangible. Un intangible. Miren, les cuento una anécdota. Yo soy tecnólogo en electrónica, les contaba yo a ustedes. Y cuando yo me gradué de tecnólogo, pues, hombre, en la universidad me enseñaron cómo diseñar un circuito, cómo implementarlo, cómo trabajar la baquelita esta, los líquidos de impresión, cómo manejar un protoboard, bueno, todo ese tema, pero yo nunca aprendí en la universidad una cosa práctica, por ejemplo, cómo reparar un equipo. Imagínense, los equipos de sonido de mi época. Y entonces me fui al SENA y allí realicé la parte práctica, cómo reparar un televisor, cómo reparar un equipo de sonido, cómo reparar un equipo médico. Aprendí muchísimo, me gustó muchísimo. Y escuchen, una señora conocida me dijo, bueno, usted ya sabe de eso, necesito que me arregle mi equipo de sonido. Y me fui yo feliz. Bueno, ¿y qué le pasa a su equipo de sonido? Entonces, en ese entonces, el volumen no era digital, sino análogo, y era a través de un botón que lo llamábamos comúnmente en ese entonces
un reóstato, que se conoce técnicamente como un potenciómetro. Y claro, ese aparatico, que es manual, eso se llenaba de partículas muy diminutas y empezaba a chirriar, generaba un ruido, el volumen, y entonces el arreglo era una cosa muy sencilla. Vendían, todavía pues lo venden lógicamente, un limpiador de contactos. Entonces lo conocíamos como el 51, y inclusive con alcohol. Cogía uno una jeringuita, lavaba y una pera o un ventilador fuerte, listo, y el ruido se iba. Entonces fui yo a la casa de la señora, arreglé el equipo de sonido en, no sé, media hora, y entonces ahí aproveché y lo destapé, le eché una limpiadita y me dice la señora, ¿cuánto le debo? Y le dije yo, doña Juliana, me debe 5.000 pesos. Le estoy hablando hace 40 años. Yo soy un poco viejito. Bueno, no tanto, unos 30 años. Me debe 5.000 pesos. ¿Cómo? Pero si usted a eso no le hizo nada. Le dije, señora, ¿le parece poquito que le arregle su equipo? No, pero es que yo lo que vi fue que usted hizo una limpieza, lo sopló y no le hizo más. Le dije, bueno, y si cree que el ejercicio era tan fácil, ¿por qué no lo hizo usted? Tranquila, señora, no me debe nada. Y a partir de ese día decidí que yo no era técnico de radio, ni de equipo de sonidos, ni de televisores. A eso se le llama el intangible, el valor del intangible, el conocimiento, el que usted adquiere. Entonces, todas estas asignaturas lo que nos llevan es a entender, primero, cómo valorar ese intangible. Por ejemplo, cómo cobrar, cómo suscribir un contrato, porque es que resulta que su conocimiento tiene un valor agregado. Entonces, a la hora de suscribir un contrato que tenga que ver de manera específica con elementos informáticos, habrán elementos, conocimientos, inclusive producción, que sea de su propiedad, de su propiedad intelectual. Por ejemplo, diseñar un software. Entonces, ¿cómo va a contratar usted con la empresa la propiedad intelectual de lo que usted está haciendo? Eso es una cosa que es muy delicada, muy delicada. A usted lo contrata, por ejemplo, la Gobernación del Quindío para diseñar un aplicativo de promoción turística del departamento, un aplicativo donde los turistas puedan, al ingresar por Colillas o aquí por la vía al Valle, ubicar una finca desocupada para un fin de semana. Y usted le va a cacharrear a eso y usted diseña ese software. Pregunto, muchachos, si usted diseñó el software, ¿de quién es la propiedad intelectual? ¿Quién dijo amén? Profe, eso no es de la empresa que lo contrata a uno, o depende más bien como el contrato, o sea, yo lo hice, pero yo ya firmé algo y lo que yo haga Jonathan, es de la empresa. exactamente. Usted lo acaba de decir. ¿Dónde debe quedar claro eso? ¿Dónde? Usted lo acaba de decir. Si profe en el contrato. Exactamente. Debe quedar claro en el contrato. Entonces, ¿por qué los contratos de servicios informáticos son tan particulares? Pues porque tienen ese componente. Tienen el componente del intangible, que es el conocimiento, y tienen el componente del intangible, que es la propiedad intelectual, que hoy en día no es ni tan intangible. No es ni tan intangible, porque usted, por ejemplo, Jonathan, dice, no, un momentico, señor gobernador, hagamos una cosa. Yo tengo un excelente equipo de trabajo de ingenieros de sistemas, de expertos en turismo, es decir, somos una empresa, hagamos una cosa. Nosotros diseñamos el software, nosotros lo administramos, nosotros lo patentamos, registramos la propiedad intelectual y nosotros le vendemos los servicios a usted como gobernación. Le vendemos los servicios, porque de esa forma también se puede trabajar. Es decir, lo que acaba de decir Jonathan, lo que se pacte, lo que quede pactado en ese contrato, así va a ser. Entonces, el contrato de prestación de servicios laborales, pues, es muy común. Por eso, el primer parcial era un ensayo y les decía, pues, hombre, no lo he logrado terminar por cualquier circunstancia, puerta, porque usted no me ha subido los videos para yo recordar cómo es la norma frescos. Yo los subo hoy y damos el placito. Yo me entro a plataforma y lo extiendo, yo lo puedo hacer. Tengo esa autonomía, no tengo ningún inconveniente. Para mí lo más importante, primero, es que usted desarrolle una habilidad comunicativa que es la comunicación escrita y la comunicación argumentativa. La comunicación argumentativa. Hombre, que una empresa X me va a contratar, pero me dice, bueno, Juan Felipe, necesito que me presente la propuesta. Me la va a presentar argumentada, me la va a presentar bueno,
seguramente una empresa no le va a pedir estilo, pero sí mínimo le va a pedir normas básicas como la ortografía. Usted imagina yo ir a contratar a un ingeniero de sistemas que me escriba tubo de tener con B larga. Y ojo lo siguiente, muchachos, ustedes son más expertos que yo en el manejo de la ofimática. Yo soy corrector de estilo, es decir, estoy tratando de serlo, me estoy formando para tratar de ser. Y escuchen lo siguiente, el Office, hoy que está avanzando muchísimo cada día, por mucho que avance, el Office le podrá corregir a usted. En temas de ortografía, le podrá corregir hasta el 85%. El 15% restante queda a responsabilidad del redactor. Claro, porque es que el computador, el sistema, el Office, el Word, él me reconoce tubo con B corta y tubo con B larga. Y si me quedó mal escrito, me quedó mal escrito. Y va a dar muy mala impresión. Le va a dar muy mala impresión a un empresario, a un gerente, una propuesta que llegue cargada o plagada de fallas ortográficas o de errores idiomáticos. Errores idiomáticos. Entonces, ese primer parcial lo que buscaba era eso. Primero, que ustedes descubran qué tan fuertes o qué tan débiles son escribiendo, redactando. Y allá le queda a usted para que aplique su matriz de fortalezas y debilidades en comunicación escrita. Y lo segundo, el segundo objetivo de ese primer parcial era el que usted comprendiera la importancia que tiene para cualquier empresa el capital humano, para cualquier organización, el capital humano, fundamental. Y por eso vimos hace 8 días pues una cantidad de conceptos, por ejemplo, el concepto de salario, que existe el salario monetario, que para todos es importante, sí, pero que para unos es más importante que para otros. Y a ese salario monetario, pues se le complementa el salario emocional, el salario psicológico, que son todas esas estrategias de motivación que la empresa permanentemente está aplicando en sus trabajadores para lograr que el trabajador permanezca. Porque una de las cosas más complicadas para la empresa es tener una alta rotación de personal. ¿Ya? Por ejemplo, sobre todo ustedes que manejan temas tan técnicos, Entonces yo contratar a un ingeniero de software, capacitarlo en lo específico, y entonces de pronto el ingeniero no se amañó porque el trato no era el mejor, porque no hay respeto, porque no hay oportunidades, y dice, me voy a ir a ganar 2 pesos menos, pero me voy a ir a estar tranquilo. Y tengo que contratar otro y capacitarlo y otro, y eso le va generando no solo desconfianza a la organización, sino que también le va generando pérdidas económicas. Yo tuve la experiencia, una niña estudiante de contaduría pública de la Remington, yo fui asesor de proyectos de grado y lo sigo siendo, y la niña hizo un ejercicio práctico en la empresa donde ella trabaja de medir el costo de la alta rotación de personal y lo llevó a términos financieros, a términos contables, y le logró demostrar al jefe, miren toda la plata que usted está perdiendo por no desarrollar unas estrategias de permanencia que permita que los trabajadores estén contentos, estén felices. Entonces, ese primer parcial tenía ese objetivo. Repito, los que no lo han terminado, simplemente me escriben. El segundo parcial tiene otro objetivo y es el contrato de prestación de servicios. Yo les voy a subir un modelo, no vamos a hacer una cosa muy extensa, simplemente es que usted entienda los componentes de un contrato de prestación de servicios. Me decía, ¿alguno de ustedes trabaja con el sector público o ha trabajado? ¿Con la gobernación, con alguna alcaldía? ¿Quién dijo amén? No. ¿Sí me están escuchando, muchachos, el discurso? Sí, profe, solo Ah, bueno. sector privado. Privado, exactamente. Entonces, el contrato de prestación de servicios, que es un contrato abierto a cualquier tipo de empresa, pues es una modalidad que se ha hecho muy común en el sector público. Es una modalidad que se ha hecho muy común. El Departamento Administrativo de la Función Pública dice, mire, señor alcalde, señor gobernador, señor ministro, si usted va a desarrollar una actividad y en su planta de personal no tiene la persona experta, o la tiene, pero esa persona no tiene la disponibilidad, contrate por prestación de servicio.
Y muchas de las tareas basadas en el conocimiento informático se contratan por prestación de servicio. Ya, por ejemplo, el mantenimiento de 20 computadores en una alcaldía o en una empresa, no necesariamente en una alcaldía, en una empresa privada. Contrato de prestación de servicios. Entonces, por eso quiero que ustedes conozcan las partes, porque mucha gente confunde, hay mucha gente que confunde el contrato de prestación de servicios con la vinculación laboral, inclusive los mismos empleadores. Yo trabajé en la gobernación y yo tuve una jefe que me decía, no, es que los muchachos, los contratistas, ellos me tienen que cumplir horario. Decía yo, jefe, ojo con eso, porque usted está generando, con esa exigencia, está generando un contrato de vinculación laboral efectiva. Entonces, que ustedes conozcan las condiciones de un contrato de prestación de servicio, repito, y cómo se elabora un contrato de prestación de servicio, cómo se elabora. Entonces, yo les subo el modelo. Y finalmente, el parcial final es qué elementos se deben tener en cuenta. Vamos a redactar, muy sencillo, yo les consigo también un modelo sencillito de un contrato de prestación de servicios informáticos, que es muy amplio y que en Colombia está reglamentado. Entonces, hoy, perdón un momentico, yo apago aquí este celular que estaba en una conferencia de registraduría. Bueno, aquí estoy transmitiendo desde mi oficina. Entonces, hoy vamos a conocer un poco desde el Código Sustantivo del Trabajo todo lo que tiene que ver con el contrato laboral, que es diferente al contrato de prestación de servicios, y aquí lo vamos a ver, o sea, lo que es la vinculación laboral efectiva. Entonces, miren que el módulo lo enfocamos desde teoría organizacional, o sea, todo el componente de estructura organizacional, teoría humanista de la administración, o sea, todo el componente social, todo el componente psicosocial, todo el componente de desarrollo humano dentro de la empresa, y luego la parte técnico-jurídica, el contrato laboral, el contrato de prestación de servicios y el contrato de prestación de servicios informático. Entonces, hoy vamos a estar más o menos hasta las 7:45, porque pues, aún estoy en Montenegro, debo desplazarme hasta Armenia a hacer una vueltica, entonces les voy a pedir el favor ahí, 7:45 y 7:50, les voy a robar esos 15 minuticos, muchachos, con su respectiva aprobación. Bueno, el tema laboral es un tema de tanta importancia. El tema laboral reviste tanta importancia, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que desde los mismos convenios internacionales y desde la misma Organización Internacional del Trabajo, desde la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud, existen unos estándares que son internacionales y que todos los países deben implementar. Es decir, en Colombia tenemos el Código Sustantivo del Trabajo que ha venido evolucionando, pero no es un documento jurídico suelto, me hago entender, no es un documento que haya sido creado de manera caprichosa en Colombia y que haya sido creada de manera amañada ni para los empresarios ni para los trabajadores. El Código Sustantivo del Trabajo obedece a unos estándares internacionales que son reglamentados y que son vigilados y controlados por la Organización Internacional del Trabajo, por la Organización de Naciones Unidas, por UNICEF, por ejemplo, el control del trabajo infantil. Entonces, la UNICEF propone que se debe reglamentar, prohibirse el trabajo infantil y reglamentar el trabajo en menores de edad, de 16, 17 años, cómo se puede hacer. Entonces, en Colombia, les decía, primero, los derechos laborales, los derechos del trabajador, están reconocidos a través de la Constitución Política en su artículo 53 y reglamentados
a través del Código Sustantivo del Trabajo. En el Código Sustantivo del Trabajo, desde el primero hasta el artículo número 15, encontramos todos los derechos del trabajador. De allí en adelante encontramos toda la parte reglamentaria. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta porque uno como trabajador, uno sabe que tiene unos derechos, que así como uno tiene unos deberes, que así como uno tiene unas obligaciones contractuales que se definen claramente a través de un contrato escrito, de un contrato verbal, pues que también nosotros como trabajadores tenemos unos derechos. Ahora, técnicamente y definido desde el Código Sustantivo del Trabajo y en términos universales, porque este concepto no es colombiano, este concepto es un concepto universal, que para el caso nuestro se define en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo y es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo. ¿Cómo lo define el artículo 23? Lo define primero como un acto, primero un acto voluntario, pero que después de suscrito obliga a las partes, a dar y a recibir. Es decir, el uno dará su mano de obra y recibirá un salario, pues el otro lógicamente está entregando un salario y está recibiendo en contraprestación una mano de obra, un proceso productivo para la organización, ya sea en bienes o servicios. En el mismo Código Sustantivo del Trabajo se define el concepto de lo que es trabajo. Miren a la minucia que llega el código. No solo define el contrato de trabajo como una relación entre las partes, sino que define también el concepto de trabajo y lo define como una actividad humana libre. Una actividad humana, mire la primera palabra, libre. O sea que usted o es su voluntad estar o no estar dentro de una organización. Ahora, esa actividad podrá ser material, podrá ser intelectual, podrá ser permanente o podrá ser transitoria. Se define de manera individual porque es una actividad que desarrolla una persona natural, es decir, usted o yo. Usted o yo. Así se abre de contratos colectivos, pues quien realiza la tarea o quien ejecuta la tarea de manera consciente es un ser humano, o sea, una persona natural. Entonces definimos el contrato de trabajo como un acuerdo de voluntades, que está definido en el artículo 23 o que en el artículo 23 se definen los elementos esenciales jurídicos de lo que es el contrato de trabajo. Y se define también el trabajo como una actividad voluntaria, una actividad humana libre y que, repito, puede ser material o puede ser intelectual, material o intelectual. Pregunto, ¿cuál podría ser una actividad intelectual? Asesorías. Las asesorías, la enseñanza, las asesorías, perfecto. La asesoría es una actividad intelectual. ¿Qué otra actividad podríamos considerar conjunto material e intelectual? Mixta, una actividad mixta. Que ustedes la desarrollan. Se los pongo claro. A ver, ¿quién dijo amén? Un libro, un manual o algo así también. Un libro, un manual. Entonces, es material porque hay un tangible. Y es intelectual porque hay un conocimiento de por medio. Por ejemplo, el desarrollo de un software o el desarrollo de una app, un aplicativo. Tiene un componente físico porque usted dónde lo va a descargar, dónde lo va a trabajar, cómo lo va a compartir en un móvil. Y tiene un componente intelectual que es el intangible, que es su conocimiento, el conocimiento que usted le está aportando a ese proceso. Según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para que se constituya un contrato de trabajo, se deben dar tres elementos esenciales. Ojo, aquí estamos hablando del contrato de trabajo. No estamos hablando del contrato de prestación de servicios.
ni mucho menos del contrato de prestación de servicios informáticos. Estamos hablando del contrato de trabajo, o sea, lo que llamamos nosotros comúnmente vinculación laboral efectiva. Vinculación laboral efectiva. Para que ese elemento se dé, para que ese contrato se dé, se deben consolidar estos tres elementos esenciales. El primero de ellos es el servicio personal, es decir, que el trabajador está obligado, perdónenme ahí la palabra, que es un poco fuerte, pero así es, está obligado a prestar él mismo unos servicios personales. Es decir, el trabajador no podrá endosar sus actividades a un tercero. Cuando hay un contrato de prestación, cuando hay un contrato laboral, cuando hay una vinculación efectiva. O sea, yo no puedo decir, mañana va a mandar a mi hermano a aquel de la clase. Venga, ¿cómo así? ¿Y a usted quién lo autorizó para hacer eso? No, yo mañana voy a mandar a mi hermano a que él sea el registrador acá en Montenegro. ¿Cómo así? Entonces, lo primero es que está obligado, el trabajador está obligado como persona natural a prestarle sus servicios a un empleador. Él sí y solo sí, él mismo. Segundo, que todo contrato de prestación de servicios, todo contrato demanda una subordinación o una dependencia. Entonces ya lo veíamos en la estructura organizacional, en el concepto de estructura organizacional, lo que tiene que ver con el organigrama. Todo lo que tiene que ver con la estructura organizacional. Entonces, allí vemos las líneas. Cuando ustedes ven un organigrama, las líneas verticales son las que denotan la autoridad, la jerarquía y la subordinación. Y lo voy a poner en términos, por ejemplo, de una entidad pública, la Alcaldía de Armenia. Entonces, la Alcaldía de Armenia, en la parte más alta de la tabla, en la parte más alta del organigrama, está el alcalde. Luego vienen unas líneas staff o de apoyo, que son las líneas de asesores, que en las líneas de asesoría simplemente existe una subordinación solo al alcalde. Luego encontramos una línea larga, que son los secretarios de despacho. Luego de los secretarios de despacho, los jefes de área. Entonces, un contrato de prestación de servicio trae consigo un proceso de subordinación y dependencia del trabajador respecto a una autoridad y respecto al empleador. O sea, el empleado está subordinado a esa organización. Y el tercer componente de un contrato de trabajo, según el artículo 23 del Código Sustantivo, el tercer componente es la retribución. Es decir, el empleador está obligado a reconocerle al empleado, al trabajador, un salario, una retribución que luego la vamos a ver más adelante, cómo ese salario podrá tener un componente monetario y podrá tener otro componente en bienes y servicios. ¿Ya? Por ejemplo, hay muchas empresas que aparte del sueldo de su salario le reconocen al trabajador bonos para redimir en prendas de vestir, en alimentos, y que no constituyen salario y de alguna manera es un gana-gana, porque eso no se va a ver reflejado para el empleador en prestaciones sociales. Se conoce jurídicamente como un contrato realidad o un contrato hecho, contrato jurídico, cuando reúna las tres condiciones que acabamos de mencionar. Cuando reúna las tres condiciones que acabamos de mencionar, que el trabajador esté obligado a prestar él mismo los servicios, que se genere una dependencia y una jerarquía, es decir, de vinculación con la organización, y tercero, que haya una retribución. Jurídicamente, el contrato realidad goza de una presunción, es decir, se presume, se asume que toda relación de trabajo está mediada y está reglamentada por un contrato de trabajo, por un contrato laboral. Y plantea el artículo 36 del Código Sustantivo de Trabajo que tanto el empleador como empleados son responsables solidariamente.
¿Qué significa que son responsables solidariamente? Que los dos deben cumplir lo pactado en beneficio de los dos. O sea, el empleador en beneficio de la productividad y de la competitividad de la organización. Mira que por aquí hay compañerito tratando de ingresar. Cristian Camilo. Cristian Camilo. Entonces, se dice el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo. Profe, buenas tardes, qué pena con usted, qué pena. Hágale, Camilín, bienvenido, hermano, muchas gracias. Ya le iba a llamar, profe. Sí. Profe, muchas gracias por aceptar. Buenas noches, compañeros. Compañero, Dios lo bendiga. Entonces, el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo dice que tanto el empleador como el empleado serán responsables solidariamente el uno por el otro. Y les decía, lógicamente, ¿qué espera el empleador de un trabajador? Hombre, que rinda, que sea productivo, que sea competitivo, que le aporte a la organización. ¿Qué espera el empleado, el trabajador de su empleador? Un buen salario, una buena remuneración. Recuerde que el salario es una cosa y remuneración es un concepto mucho más global. Elementos de motivación, participación dentro de la organización. A eso se refiere solidariamente responsables. El uno debe cuidar del otro y el otro cuidar del uno. Ahora, muchos creen que el contrato necesariamente tiene que ser un documento escrito y que obligatoriamente tienen que quedar lo conveniado o lo pactado tiene que quedar por escrito. Pues resulta que según el Código Sustantivo del Trabajo, que plantea del artículo 37 al 39, los tipos de contrato según su forma. Entonces, el código define y acepta el contrato verbal como un contrato jurídicamente reconocido en Colombia. Ahora, les pregunto, muchachos, ¿cuáles serían los inconvenientes del contrato verbal, del contrato laboral verbal? ¿Cuáles creen ustedes que harían los inconvenientes? Que no hay pruebas de lo que se pactó. Es Andrés. Tristemente, en nuestro país, yo no sé a nivel mundial, en nuestro país, la palabra como que perdió validez, ¿cierto? Entonces, no hay una prueba fehaciente de lo que se pactó. Y al momento en que se tenga que llegar a una conciliación, va a ser muy difícil para una autoridad definir quién tiene la razón, qué fue lo que ustedes acordaron. Entonces, por eso, siendo jurídicamente aceptable el contrato verbal, pues es muy poco utilizado en nuestro país, ¿ya? Casi que aquí aplicamos la teoría de Poncio Pilato. ¿Cuál es la teoría de Poncio Pilato? ¿Quién se acuerda? Me lavo las manos. Pues. Una, me lavo las manos. La otra, cuando un judío le dijo, hermano, ¿usted por qué escribió INRI si Jesús no era el rey de los judíos? Él contestó algo. Ah, no sé, no me la sé. No, lo escrito está. Eso es una teoría muy antigua y que hoy en día aplica. Claro, ¿qué significa lo escrito? Escrito está. Que como lo decía Andrés, hay prueba fehaciente. Hay prueba fehaciente. ¿Ya? Para yo poder llegar ante un juez, llegar ante una autoridad judicial o a demandar mi patrono o el patrono a demandar a un trabajador que le ha incumplido, porque recuerden, artículo 36 son solidariamente responsables. O sea, puede fallar el uno, puede fallar el otro. Casi siempre pensamos que es el empleador el que comete los errores contra el empleado, ¿no? Hay trabajadores también que fallan y que incumplen el contrato de trabajo. Entonces, por su forma, hablamos de contratos laborales verbales, que como su nombre lo indica, es un acuerdo de voluntades que simplemente se da a través de la palabra. Y el contrato escrito, pues que tiene toda una condición normativa, donde debe quedar muy claro qué es lo que se contrata. De hecho, en la vinculación laboral, pues tenemos los manuales de funciones, por ejemplo. Un manual de funciones que va de la mano con el organigrama. Entonces, en el manual de funciones dice, usted va a ser el ingeniero de sistemas de esta empresa. Los requisitos para su vinculación, ser ingeniero de sistemas titulado. Los requisitos de competencias y conocimientos. Recuerde que las competencias y los conocimientos
son habilidades que desarrolla cada uno de ustedes que no necesariamente tienen que ser tituladas. Entonces, algunos de ustedes decían, no, a mí me apasiona el software, pero usted está graduado como ingeniero de sistemas. Entonces la empresa realizará un test. No, es que yo necesito un experto en desarrollo de software. Y en su título no dice que usted es experto, pero usted lo va a demostrar. En ese manual de funciones dice cuánto tiempo de experiencia requiere para ocupar ese cargo. En ese manual de funciones dice cuál debe ser su competencia comportamental, el respeto, la ética, los valores, la adaptación al cambio, aspectos culturales dentro de la organización, aspectos de liderazgo. Y dice el manual qué funciones va a cumplir usted. Y eso va a quedar plasmado en el contrato al momento en que usted se vincule con esa organización. Ahí le explicarán que es el manual de funciones el que guiará el quehacer de cada uno de ustedes y eso va a quedar por escrito. Teniendo en cuenta que el más común, que el más utilizado, es el contrato de trabajo escrito. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de ese documento? Los componentes básicos. Entonces, está primero la identificación de las partes. Es decir, debe quedar muy claro quién es el contratante, es decir, quién es el empleador y quién es el contratista, no, perdón, y quién es el empleado, porque son dos conceptos diferentes. ¿Quién es el empleador y quién es el empleado? Cuando hablamos de un contrato de prestación de servicio, si hablamos de contratista y contratante. En este caso, que es un contrato efectivo o un contrato realidad, que así lo llamamos, en ese contrato realidad, pues debe quedar muy claro quién es quién dentro de ese contrato. Dentro del mismo contrato debe quedar muy claro el lugar, la fecha donde se está celebrando, donde se está firmando, donde se está suscribiendo. Debe quedar muy claro el lugar donde se va a desarrollar el trabajo y qué tipo de actividades debe desarrollar el trabajador. Hoy en día, en el concepto del desarrollo de habilidades blandas, se utiliza mucho el término colaborador. Pero resulta que la Organización Internacional del Trabajo, que tiene también un enfoque humanista, no acepta mucho el término colaborador, porque el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que colaborador, como su nombre lo indica, es una persona que colabora, mientras que trabajador es una persona que entrega, ¿ya? Que da su mano de obra en contraprestación a un salario o a unos beneficios salariales y de reconocimiento. Entonces se debe dejar claro dónde se va a desarrollar el trabajo, bajo qué condiciones, cuál es la naturaleza del trabajo, es decir, qué funciones va a desempeñar, quiénes van a ser sus jefes inmediatos, jerárquicamente a quién le tiene que responder, la naturaleza. También en ese contrato realidad o en ese contrato de trabajo se debe plantear cuál va a ser el salario, cómo van a ser los pagos, las anualidades, es decir, si los pagos van a ser mensuales, van a ser quincenales. Recuerden que hay muchas empresas que pagan quincenal, hay otras que no. Y finalmente, establecer si se trata de un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido. Y si es un contrato a término fijo, pues se debe establecer claramente cuál va a ser su duración. Ahora, existen también otras clases de contratos. Entonces tenemos los acuerdos por escrito. Los acuerdos no son, de alguna manera, no son contratos laborales realidad, sobre todo por el tiempo de duración. Entonces, por ejemplo, una actividad que se vaya a desarrollar en una semana o en 15 días es un contrato de trabajo. O cuando uno dice, no, es que yo estoy trabajando al contrato, entonces se pacta un salario integral, se pactan, normalmente en muchos se pacta un periodo de prueba y los acuerdos que se pacten, ojo, cuando se desarrollan trabajo por contrato laboral o acuerdo por escrito, cuando son acuerdos por escrito con salario integral, lo que se acuerde como pago
no constituye salario en términos de prestaciones sociales. ¿Me hago entender? Usted dice, listo, yo le voy a reparar todos esos computadores y lo voy a hacer bajo un sistema integral de salario donde yo voy a incluir mis prestaciones sociales. Y es muy parecido al contrato de prestación de servicios, es muy similar, porque en el contrato de prestación de servicios el contratante no está obligado a pagar la seguridad social del contratista, pero el contratista sí está obligado a hacerlo. El contratista debe pagar su EPS, debe pagar su ARL y debe pagar su fondo de pensiones. Bueno, ahora, tenemos también, que ya lo mencionaba, tenemos los tipos de contrato según la duración, según el tiempo que vaya a durar el contrato. Entonces, hablamos de contrato a término indefinido. Este está identificado jurídicamente en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí, muchachos, aquí les queda la iniciativa para que cuando ustedes tengan alguna duda, consulten el código. No es necesario ser abogado para entender todos estos componentes, entre otras cosas, porque el Código Sustantivo del Trabajo es muy fácil de entender. No es un código con una terminología jurídica muy específica o muy profunda. Es un código fácil de entender. Y a veces uno se siente vulnerado en sus derechos laborales o de pronto siente que le está vulnerando los derechos a otro, pues ahí está la norma que es la que rige. Entonces, en el artículo 47 habla del contrato a término indefinido. Normalmente este es el que se da en las empresas. O sea, en las empresas que tienen dentro de su proceso de vinculación los manuales de funciones y contrato sin términos fijos. Es decir, la persona ingresa, se le hace todo el proceso de vinculación, las pruebas que debe presentar y la persona queda vinculada a la organización. Es decir, no se ha pactado un término escrito, no se ha pactado un tiempo determinado por escrito. Ese es a término indefinido. O sea, ¿de qué va a depender la permanencia de la persona dentro de la organización? Pues de un desempeño, de unos componentes de evaluación, de unos componentes comportamentales que lógicamente deben estar claramente definidos en ese contrato o en el manual de funciones y en el manual de procesos y procedimientos, en el código de ética, por ejemplo, que es el que determina en últimas cuánto tiempo va a permanecer la persona dentro de la empresa. Entonces hay empresas donde uno dice, no, trabaja, por ejemplo aquí en la registraduría hay personas de 30 a 35 años de vinculación. Eso es un contrato realidad a término indefinido. Pero también hay contratos realidad, o sea, contratos jurídicamente reconocidos que son a término fijo, ¿ya? Y muchas empresas lo tienen. Y es diferente al contrato de prestación de servicios, porque el contrato a término fijo, en lo único que se diferencia del contrato a término indefinido es en el tiempo, no es más. Y lo cito con otro ejemplo. Ahora la registraduría va a realizar el 5 de diciembre las elecciones de los consejos municipales de juventudes. Entonces vinculó a nivel nacional 2.000 jóvenes y los vinculó por un periodo de 6 meses, de julio a diciembre. El contrato dice exactamente que es de julio a diciembre, pero esos jóvenes tienen derecho no solo al salario, sino a sus prestaciones sociales, a unas cesantías, a unas primas, es decir, a todo lo que la registraduría tiene contemplado para sus trabajadores de planta y de término indefinido. Entonces, lo único que diferencia estos dos tipos de contrato es la permanencia dentro de la organización y que debe quedar claro al momento del ingreso y al momento en que se suscriba. Ahora, hay otro tipo de contrato de trabajo que también es contrato realidad y es el que se pacta, el contrato de trabajo que se pacta por labor o por obra contratada, pero también es contrato de trabajo, solo que tiene unas características mucho más particulares, porque simplemente se contrata una actividad específica. Por ejemplo, construir una casa. Ahí hay un contrato.
Y hay un contrato de por medio donde, por ejemplo, escuchen esto, que es una cosa delicada, es una cosa delicada, y uno no lo cree. Usted contrata una persona para que le construya una segunda planta en su casa, un maestro de obra, o un ingeniero, o un grupo con un ingeniero civil al frente. Y resulta que usted no se fijó muy bien en el contrato que suscribió con esa persona, con ese maestro de obra, con ese oficial, y usted desconoció la seguridad social, es decir, esa personita no estaba vinculada a una ARL, no estaba vinculada a un sistema de salud, a un sistema pensional, y eso no quedó claro dentro del documento, y esa persona sufre un accidente de trabajo, usted puede llegar a tener dificultades, puede llegar a tener problemas. Entonces, por eso el contrato de obra se considera en varios de los componentes como un contrato laboral. Hermano, yo lo voy a contratar para que me funda una plancha en mi casa. ¿Dónde está su ARL? Tráigame, por favor, su seguridad social. Claro, porque yo me tengo que curar en salud. Camine, muestre. Profe, que disculpe. Hágale, Cristian. Dale. Profe, se embala. ¿Puede? No es puede. Se embala porque la ley dice que a usted no conocer la ley no lo exime de responsabilidades. Tengo un amigo que le tocó pagarla, yo. Claro, claro, entonces nosotros el contrato de obra lo vemos como eso, como contrato de obra, pero resulta que el contrato de obra tiene un componente jurídico, como lo dice Cristian, tiene un componente jurídico que es propio del contrato laboral y es todo lo que tiene que ver con seguridad. Ah, no, es que yo ya contraté, él verá, si se le mata a un trabajador allá, ya. Por ejemplo, miren, algo tan delicado. Aquí yo hablo mucho de la registraduría porque aquí es donde trabajo y vivo la experiencia y cada uno tiene su propia experiencia. Por ejemplo, hubo una época en que tuvimos mucho trabajo porque teníamos que organizar un archivo. Y entonces un compañero de trabajo, que es el auxiliar administrativo, se traía a la esposa a que le ayudara. Y un día cualquiera me llamó mi jefe y me dijo, tenga mucho cuidado, porque primero están manipulando documentos muy antiguos, registros civiles con 70, 80 años que tienen hongos. Si esa señora se llega a enfermar, una rinitis, así sea lo mínimo, así sea lo mínimo, y ella quiere entrar a reclamar, el enredadito es usted. Entonces hay una cantidad de componentes que debemos tener en cuenta a la hora de contratar mano de obra para cualquier cosa. Mire, el señor que contratamos para que nos levante los escombros, un contrato verbal. No, es que Julano fue el que me llamó y yo tengo testigos de que él me contrató. Miren lo delicado que es esto. Bueno, entonces ya vimos todo lo que son los tipos de contrato y estamos centrados en el contrato laboral realidad, o sea, la vinculación efectiva a una empresa. Dentro de esa vinculación efectiva a una organización, que llamamos contrato jurídico o contrato realidad, hay un componente que si bien lo contempla el Código Sustantivo del Trabajo, pues no todas las empresas lo aplican. O sea, casi que es discrecionalidad de las empresas y se conoce como periodo de prueba. Periodo de prueba. ¿En qué consiste? Como su nombre lo indica, en un tiempo determinado, que eso sí lo fija la ley, en el cual, ojo, escuchen lo siguiente, uno casi siempre habla del periodo de prueba y es cuando el trabajador se pone a prueba en una empresa, pero resulta que el periodo de prueba aplica para los dos, porque el trabajador puede decir, no, es que a mí la empresa no me cumplió, a mí la empresa no me cumplió, y de hecho el Código Sustantivo del Trabajo y todos los acuerdos y convenios de la Haya, de la OIT, de la Organización Mundial de la Salud, protegen mucho al trabajador. Entonces miren cómo, por ejemplo, en el Código Sustantivo del Trabajo se eliminó el preaviso. Ya hoy un trabajador puede decir, me voy mañana, y la empresa tendrá que correr a buscar quién lo reemplace. Entonces, ese periodo de prueba está pactado en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué dice? En los contratos a término fijo. Mire, normalmente se habla de contrato a término fijo o también en contrato a término indefinido, en cualquiera de los dos. Entonces dice, en el contrato a término fijo, cuando es inferior a un año, el periodo de prueba no podrá superar la quinta parte de esa duración. Entonces son dos meses y medio. O sea, cuando el contrato es a término fijo y la empresa le pone al trabajador a prueba, lo que llama periodo de prueba, ese periodo de prueba no podrá exceder 2 meses y medio. ¿Cuándo?
el contrato está entre 1 y 3 años, 1 y 3 años, o cuando es a término indefinido, el periodo de prueba no podrá ser superior a 2 meses. Entonces recuerden, si el contrato es a término fijo y es de menos de un año, no podrá superar 2 meses y medio. O si el contrato está pactado entre 1 y 3 años, siendo a término fijo o a término indefinido, el periodo de prueba no podrá ser superior a 2 meses. Todo eso es importante que nosotros lo conozcamos. Todo eso es importante que nosotros lo sepamos porque, repito, porque nosotros somos sujetos de derecho, así como lo es la empresa también. Entonces, si nosotros tenemos derechos, la empresa también los tiene. Bueno, dice el Código Sustantivo del Trabajo que todo contrato de trabajo, lo dice en su artículo 50, todo contrato de trabajo deberá ser sujeto permanente de revisión. Claro, por eso en muchas de las empresas, y es obligatorio en las empresas del sector público, aplicar una cosa que se llama evaluación del desempeño. Evaluación del desempeño. Ahora, ese concepto de revisión no necesariamente hace referencia al desempeño del trabajador. También hace referencia a las condiciones internas y externas de la organización. Por ejemplo, una empresa que, ahorita lo que sucedió con la pandemia, que muchas empresas tuvieron que despedir trabajadores. En unas condiciones normales, pues el ministerio no aprobaría un despido masivo de trabajadores, pero resulta que hay unas condiciones excepcionales. Entonces, así el contrato se pacte a término fijo, el empleador, sea persona natural o persona jurídica, pues podrá, es decir, tendrá el derecho a revisar de manera periódica ese contrato y determinar si existen de pronto algunas causales que puedan llevar a la suspensión del mismo. ¿Cuáles pueden ser esas causales? Entonces recuerden, revisión permanente y de encontrarse en esa revisión permanente alguna situación que esté planteada en ese artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador podrá suspender definitiva o podrá suspender, o el contrato se podrá suspender definitiva o parcialmente. ¿Cuáles son esas causales? Primero, encontramos la fuerza mayor o caso fortuito. Por ejemplo, que hay alguna circunstancia que impida que el contrato, que las actividades se puedan ejecutar. Y lo vimos ahora, el tema de la pandemia. Entonces, la empresa, miren, muchas empresas se extendieron hasta lo más que pudieron para lograr sostener a sus trabajadores. Muchas. Pero llegó un momento en que no lo pudieron hacer. Y entonces se tuvieron casi que sentar a negociar con los mismos trabajadores y decirles, hombre, mire, aquí los hemos sostenido durante muchos años. Vamos a tener que suspender actividades por fuerza mayor o caso fortuito. En caso de conmoción interior del país, en caso de guerra, en caso de catástrofe natural. Recuerden el terremoto en Armenia en el 99. Eso se llama caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué es lo importante? Que casi siempre que sucede una situación de estas, de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, casi las empresas retoman actividades y pues retoman a sus trabajadores. Entonces, esa es una de las primeras causales, fuerza mayor o caso fortuito. Hay otra que es inevitable y es la muerte o la inhabilidad del empleador. Muerte o inhabilidad. ¿Qué significa? Inhabilidad jurídica. Por ejemplo, el empleador tuvo una situación compleja, le descubrieron por allá una doble contabilidad y se fue para la cárcel. Entonces, es considerado de alguna manera una fuerza mayor que lo inhabilita para seguir cumpliendo con esas funciones. O la otra, pues que es totalmente inevitable y es la muerte del empleador. Miren que aquí estamos mirando, estamos parados del lado del empleador. Revisión y suspensión
del trabajo. Y viene la causal que les mencionaba ahora, que fue la que vimos por esta época de la pandemia, y es suspensión temporal de actividades o suspensión definitiva de actividades. Normalmente se habla de suspensión temporal de la empresa, donde el código dice que esa suspensión, el ministerio autoriza hasta por 120 días, cuando son por razones técnicas o por razones económicas. Es decir, una empresa dice, miren lo que está pasando ahora, yo les decía hace 8 días con el tema de los contenedores, y ahorita y hace 8 días el compañero nos mostraba cómo está el mundo. Entonces, una empresa que viva, por ejemplo, una CI, una comercializadora internacional, dirá, mire, señores ministerio, yo no tengo insumos para trabajar. Entonces yo voy a pedir una suspensión temporal de mis actividades, la vamos a pactar con los trabajadores, no habrá un salario mientras ellos estén quietos, aunque muchos aprovechan, por ejemplo, para dar vacaciones, para ponerse al día en pagos de vacaciones, pero habrá muchos que digan, estoy reventado. Así el gobierno me esté subsidiando, estoy reventado. Pido una suspensión temporal de actividades. Y el ministerio estudiará la situación y le brindará hasta 120 días. Dentro de ese artículo 50 y complementando con el artículo 51, dicen que son causales también de suspensión del contrato de trabajo, dice la licencia o permiso temporal, o sea que esa suspensión será temporal. Cuando uno dice como trabajador, por ejemplo, usted está vinculado a una empresa y usted dice, me salió una actividad o me salió una oportunidad en Estados Unidos y yo tengo mi visa, o me salió una oportunidad en España y yo quiero como ir a probar. Entonces usted simplemente dice, mire, señor empleador, mire, jefe, la ley me permite a mí un derecho, y es la licencia sin remuneración. Yo les comparto la experiencia cuando yo fui alcalde de Buenavista. Yo trabajaba con una compañía de transporte de valores, con Thomas Gregg, y entonces la empresa me dijo, tranquilo, Jorge Iván, yo llevo 18 años con ellos, vaya, haga el ejercicio y le vamos a dar una licencia sin derecho a sueldo, sin derecho a remuneración. Es decir, el contrato se para acá y se retoma acá en el caso de que el empleado lo quiera retomar. Yo en el caso, por ejemplo, salí, tomé mi licencia y como gané las elecciones, pues simplemente volví a la empresa a despedirme, a dar las gracias como buen ser humano que me considero, volví por lo menos a dar las gracias. Entonces, esa es una causal que es de suspensión temporal, licencia o permiso temporal. Y el empleador lo podrá conceder de manera inmediata, sin ningún inconveniente. Otra causal de suspensión temporal de ese contrato es el llamamiento a la prestación del servicio militar. El llamamiento a prestación del servicio militar. Entonces resulta que yo tengo en mi empresa vinculado a un joven que no ha definido su situación militar, entre otras cosas, porque ya la ley no obliga a que yo tenga que tener libreta militar para que me contraten, pero resulta que ese joven decidió ir a prestar el servicio militar. Ojo, el contrato se suspende de manera temporal y dice la norma, el empleador deberá, después de que ese ciudadano termine de prestar su servicio militar, deberá conservarle la posibilidad de regreso al menos por 30 días, al menos por 30 días. Entonces, miren todos estos componentes que son derechos del trabajador, derechos de la empresa, que nosotros como profesionales los debemos conocer. Otra causal de suspensión temporal es cuando el trabajador, por cualquier circunstancia, sufra una detención preventiva por autoridades, no por condena. Porque cuando una persona, por ejemplo, está buscada por la justicia y ya tiene una condena, pues el contrato pierde su vinculación laboral efectiva. Pero resulta que la persona desaprendida es llevada, digámoslo, privada de sus derechos
por alguna investigación, por alguna circunstancia, por alguna situación, pues la empresa le deberá conservar el empleo y suspenderá el contrato por un término de 8 días. Si en los 8 días la persona no resuelve su situación jurídica, pues se dará por terminado el contrato de manera unilateral. Bueno, dentro de ese artículo 50, 51, 52 que habla de la revisión y suspensión del trabajo, dice que inmediatamente desaparezcan las causas. Por ejemplo, inmediatamente termine el servicio militar, el ciudadano se podrá reintegrar al trabajo. Y dice la norma que se le deberán conservar las condiciones, lógicamente. Si él estuvo 18 meses pagando servicio o 12 meses, pues se le reconocerá el salario actual, las condiciones. Dice la norma que se le respetarán las condiciones de trabajo en las que quedó al momento de retirarse. Ahora, el artículo, dentro del artículo 51 se habla de la revisión y la suspensión. Pues en el artículo 53 plantea cuáles son los efectos de esa suspensión. Entonces habla, por ejemplo, que durante el periodo en que se suspenda el contrato, si es un periodo específico y determinado, es decir, si es temporal, pues el empleador no está obligado ni a pagar salarios ni hacer reconocimientos no salariales durante ese lapso de trabajo. Y dice también que el empleado no está obligado a prestar ningún servicio mientras dure la suspensión laboral de ese contrato. Y entonces encontramos otro tipo de contratos, que es de los que hemos ido mencionando y que en este de prestación de servicios nos vamos a detener un poco dentro de 8 días. Yo no sé si ustedes quieran, aunque no sé si se nos quede muy pegado todo la parte de evaluación, pero si ustedes consideran, podemos correr 8 días más el contrato de prestación de servicios para que dentro de 8 días analicemos acá cómo es, cómo se debe hacer y explicarlo un poco. Entonces, si ustedes lo consideran, simplemente ahorita me dicen y lo aplicamos así. Entonces, está el contrato de prestación de servicios, que repito, dentro de 8 días nos vamos a detener un poquito más en él. Está el contrato de aprendizaje, que ahorita lo vamos a ver, y está el contrato ocasional, Pregunta, ¿alguno de ustedes es egresado del SENA, cierto? Como técnico, como tecnólogo. Sí, profe. Señor. Listo. O sea que ustedes conocen o deben conocer con claridad lo que es el contrato de aprendizaje. ¿Se han escuchado ese nombre? Señor. Exactamente. Listo. Entonces, ese contrato de aprendizaje también es un contrato de trabajo. Está definido, está articulado y está reconocido como un contrato de trabajo, el contrato de aprendizaje. Entonces encontramos el contrato de prestación de servicios, que simplemente lo que se pacta son unas actividades, No me quiero adelantar para que dentro de 8 días dejemos claro, ¿ya? Que no hay una subordinación jerárquica, porque el contratista de prestación de servicios no es un trabajador que esté vinculado a la estructura de la organización. Entonces vamos a verlos por acá. Este contrato de prestación de servicios lo dejamos para dentro de 8 días. Y encontramos entonces el contrato de aprendizaje. ¿Qué es el contrato de aprendizaje? Está estipulado dentro del derecho laboral y el Código Sustantivo del Trabajo. Es un proceso de vinculación que pretende desarrollar y fortalecer unas capacidades y unas habilidades en una persona que dentro del contrato se denominará como. ¿Ustedes recuerdan cómo se denomina? La persona que se vincula a un contrato de trabajo, a un contrato de aprendizaje. ¿Cómo se llamaban ustedes en el SENA? A él no les decían estudiantes. ¿Recuerdan? Aprendices. Aprendices, exactamente. Entonces, en el proceso de formación académica se le llama aprendiz, y en el proceso de contrato de aprendizaje se le sigue llamando aprendiz, porque la persona, si bien está desarrollando un ejercicio práctico,
si bien está desarrollando una tarea, una actividad laboral, pues la esencia del contrato no es esa, sino que la esencia del contrato es que usted, como aprendiz, esté aplicando allí, en términos prácticos, esté aplicando unos conocimientos adquiridos previamente en un periodo de formación académica, en un periodo de aprendizaje. A eso se le llama el contrato de aprendizaje. Bueno, ese contrato de aprendizaje pues tiene unas particularidades, inclusive lo refiere la ley 30 y la ley 789, en su artículo 30 define lo que es un aprendiz y lo que es, cuál es la finalidad de ese contrato de aprendizaje, que repito, más que desarrollar unas tareas laborales, más que desarrollar un ejercicio laboral, es fortalecer un proceso de aprendizaje, un proceso de adquisición de conocimientos en el, de aprendizaje o en el educando. Dentro de ese contrato de aprendizaje y de los elementos particulares, no se define una subordinación jerárquica. O sea, el aprendiz no está dentro de la línea de la estructura organizacional. Por eso, ustedes ven el organigrama de una empresa, en ninguna parte dice aprendiz SENA, porque él no responde jerárquicamente, él responde por las actividades propias de aprendizaje. Que está dedicado a hacerle mantenimiento, pues eso quedó planteado en su contrato de aprendizaje. Que está dedicado a tablas de retención documental, eso fue lo que quedó en su contrato de aprendizaje. Y la formación que recibe el aprendiz es una formación estrictamente personal. Por eso, cuando se suscribe un convenio, es decir, cuando usted como aprendiz llega a una empresa, llega a través de un convenio que suscribe la empresa que lo va a recibir con la entidad, con la institución educativa que lo está formando. Llámese SENA, llámese Instituto de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano o llámese universidad. Entonces, ellos suscriben un contrato y la formación, pues, que recibe usted, la recibe a título personal, porque así lo estaba haciendo sentado en el escritorio en la universidad o en el SENA o en el Instituto de Formación, y así lo seguirá haciendo dentro de la empresa. Y dentro de ese convenio, las partes deben establecer quiénes van a vigilar, acompañar, más que a vigilar, acompañar esa formación. Entonces, ustedes recuerdan que el SENA enviaba a una persona a la empresa donde usted estaba vinculado a aplicar unas entrevistas, y la empresa pues tenía una persona a su cargo para acompañarlo en el proceso, para indicarle cómo hacer las cosas y para evaluar su desempeño formativo. En ese contrato de aprendizaje no se establece un salario. Dentro de ese contrato no se le llama salario, porque recuerde que no es una actividad laboral, es una actividad de aprendizaje, de ampliación del conocimiento y formación. Entonces, en ese contrato no se llama salario, sino que se llama apoyo de sostenimiento. Apoyo de sostenimiento. Dentro del contrato de aprendizaje, pues lo que define el Código Sustantivo del Trabajo, que lo define no como salario, sino como apoyo de sostenimiento, pues dice que dentro de la fase lectiva, el aprendiz podrá recibir hasta el 50% de un salario mínimo mensual vigente. Y durante la fase práctica, o sea, cuando ya esté aportando al proceso, el 75% de un salario mínimo. Ahora, muchas empresas, durante la época durante la fase lectiva, es decir, mientras el estudiante está aprendiendo, le están contando qué tiene que hacer, le pagan ese 50 o el 75%. Y cuando llega la fase productiva, muchas empresas dicen, no, hombre, paguémosle al menos el salario mínimo. O sea, eso casi que termina siendo muy discrecional de la organización. Pero hay empresas que por ley tienen que vincular varios aprendices, entonces pues conserva y se ajusta a lo que le exige la norma. Ahora, sí es obligación de la organización responder por la seguridad social de ese aprendiz. O sea, lo que tiene que ver con vinculación a salud y vinculación a ARL. Nada que ver con pensión, simplemente riesgos laborales
y la vinculación a la salud. Bueno, entonces les decía que yo les iba a robar hoy 20 minuticos, media horita. Yo espero que este tema, hombre, sea de verdad muy de su interés. Repito, lo que menos interesa aquí es una nota, lo que más interesa es la apropiación del concepto, el interés que ustedes demuestren por esta temática, que, miren, una cosa, muchachos, esto lo tendríamos que saber todos, lo tendríamos que saber todos, porque en cualquier momento de nuestra vida, todos nosotros hemos tenido relación con una empresa, hemos tenido relación con una organización, ya sea por contrato de laboral realidad o contrato laboral de hecho jurídico o por contrato de prestación de servicios o por contrato de obra. Entonces, esto no es un tema exclusivo de abogados. Esto debe ser un tema de conocimiento para todos los profesionales, entre otras cosas, porque nosotros permanentemente estamos generando contratos de cualquier tipo. Lo que decía ahora Cristian, un contrato de obra. Por ejemplo, yo hace poco contratamos en mi casa a un señor para que arreglara el techo. Y lo primero que yo le pregunté, venga, hombre, ¿usted cómo está en seguridad social? Ah, no, vea, yo pago lo más importante, salud y ARL. Ah, bueno, usted va a estar trabajando en altura. ¿Tiene el curso? Sí, aquí lo tengo. Tengo el curso de trabajo en altura, ARL, porque la ARL me lo exige. Entonces es un tema de interés para todos. Y repito, muchachos, hoy, pues ahorita me voy, hay una pequeña diligencia y sobre las 9:30 de la noche estoy subiendo información a la plataforma para que la tengamos allí y el que tenga alguna inquietud con respecto al ensayo, con respecto a los 2 parciales siguientes, aquí está este aparatico, me escriben y voy a estar pendiente de ustedes. ¿Correcto, compañeros de lucha? Recibido, profe. R. Sí, profe, sí, sí. Les agradezco mucho la atención hoy. Hermano, voy a volvernos expertos en todo. Un abrazo. Gracias, Dios los profe, que esté muy bendiga. bien. Listo. Buenas noches, profe. Hasta luego. Profe, Listo, Cristian. profe, una Chao, profe, hasta preguntita. luego. Está bien. Andrés, Cuando se sí. retiren. Listo, hágale. Listo, compañero de lucha. Ustedes, si gustan, compañeritos, ya pueden ir saliendo. Profe, deje grabar para preguntarle lo que le iba a hacer, una preguntita ahí de... Listo. Espere, pues yo cierro acá. Detener grabación.